otras reformas que se habían hecho antes, como la educación socialista. Entonces es como una reacción de las clases medias, de alguna parte de las clases medias ilustradas, en contra de un supuesto camino que nos llevaba al socialismo. Y quienes los fundan, Manuel Gómez Morín, era una gente que había sido producto de la revolución, y en buena medida ellos pretendían, o por lo menos era lo que decían en su discurso, era recoger las raíces del maderismo, de por qué se hizo esa revolución, y que el grupo que había ganado en la revolución estaba llevando a México al socialismo. Inclusive Manuel Gómez Morín participó muy activamente en la campaña de vasconcelismo, y decían que la violencia con la que se resolvían los procesos democráticos en México habían de acabar. Entonces su apuesta era porque se generara un caos democrático donde las elecciones fuera la manera de sustituir a los gobernantes, pero que se respetara el voto, y generan, digamos, una oposición leal al sistema. Y por eso ellos hablaban del bregar de eternidades, que aunque batalláramos hasta la eternidad, pero era una lucha que teníamos que dar. Y quienes organizan el partido son abogados postulantes, y en su mayoría abogados de bancos. Ese es el núcleo fundador del PAN. Y ellos reivindicaban la esfera jurídica individual, de protección individual, frente al avasallamiento del Estado, porque decían que el Estado estaba avasallando y estaba interviniendo de manera autoritaria en toda la vida pública. Y por eso ellos forman ese partido y se van a elecciones y comienzan a ver muy escasos resultados favorables a ellos. De repente ganan un municipio en Baja California, otro en Yucatán, uno en León, y también son reprimidos. En alguna ocasión, en la ciudad de León, Guanajuato, se nuclea ahí la inconformidad social frente a un mal gobernador, un mal presidente municipal y un buen líder social emergente, y la respuesta del Estado es nuevamente violenta y les echan a los soldados, por ahí de los 54, por ejemplo. Y entonces ellos van ganando así diputaciones, de vez en cuando ganan una elección, y pero ellos siguen en su lucha. Y no es hasta los 80s, finales de los 80s, que ganan primero una gobernatura, pero en el Inter, quien va viendo el sistema, el viejo sistema político mexicano cerrado, autoritario, quienes lo van viendo son las luchas sociales. Y digamos, es un lugar común de decir que en la apertura democrática de México, quien puso los muertos y quien hizo la lucha y quien estuvo en la trinchera fue la izquierda, y los ganones en la alternancia fue la derecha. Y cuando su compañera dice que el voto del miedo no es tanto que sea propiedad del PAN, sino que es un voto que se utilizó en momentos álgidos, difíciles del país, en donde se les decía, ¿para qué apuestas a votar por un cambio? Porque no sabes qué va a pasar. Estoy hablando del año, por ejemplo, 94, donde veníamos del año anterior que mataron un cardenal. Ese año se alzan los zapatistas, matan a Colosio, matan a Luis Maciel. Entonces es un año muy complicado, con devaluación de la moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se puede hablar de una, no alianza, sino una coincidencia respecto de un programa, es a partir de 88, donde muchas de las propuestas del PAN las retoma el salinismo para hacer junto con ellos algunos cambios. Y por ejemplo se hace una reforma en materia agraria para que todos los ejidatarios que así lo desearan pudieran acceder a la propiedad plena de su parcela y que se le diera un título individual, y que para muchos es ir en contra del ejido y de la reforma agraria. Por ejemplo, se reconoce la personalidad jurídica de las iglesias y prácticamente se regulariza algo que estaba existiendo en la vida de este país, que era la participación de las iglesias en todos los ámbitos de la vida pública. Y claro, se les ponen unos límites. No puedes tener derecho a ser votado, a votar sí,
el voto pasivo, pero no a ser electo, excepto que un año antes hubieses abandonado tu labor pastoril. O se le dice, tú no tienes derecho a hablar ni a favor ni en contra de un partido o de un candidato. O sea, se les ponen unos candados, pero por lo demás se les regulariza toda tu propiedad inmobiliaria. Entonces son cambios que van haciendo en ese momento el presidente Salinas, y la más importante es, nos subimos al barco, al cambio de la libertad de comercio, y abrimos nuestras fronteras al comercio. Y eso nos costó cambiar el patrón de cultivos del campo y que prácticamente desaparecieran los industrias y otras muchas consecuencias, ¿no? Y en esa parte, ¿quién acompañó en los cambios al PRI? El PAN. Y muchos de esos cambios eran que los había venido pidiendo el PAN, ¿no? Un PAN que efectivamente se identificaba mucho con la Iglesia Católica, desde siempre, porque desde sus fundadores han sido cercanos a la Iglesia Católica, por lo menos de discurso, ¿no? Ya en su vida es otra cosa. Como la mayoría de los mexicanos, que en cualquier cosa, ¿usted qué religión es? Católico. Pero pues no cumplen ni los días de la mente. Entonces, esa es la historia del PAN. Y luego, cuando llega al poder, el proceso de la transición democrática es un movimiento en todo el mundo, en donde la transición democrática es transitar de un gobierno dictatorial, autoritario, de una dictadura, a un gobierno democrático. Y en nuestro caso, si bien es cierto que fue un sistema cerrado, autoritario, y todos los adjetivos que le quieran poner a esos malos del PRI, tampoco tuvimos una dictadura militar como la que sufrieron los países de América del Sur. Y con eso no pretendo desconocer, ni obviar o tratar de ignorar que aquí tuvimos guerra sucia y que mataron a los jóvenes que saltaron en armas, y que cuando protestaban los obreros la respuesta del Estado era echarles los soldados, etcétera, etcétera, ¿no?